Muchísimas gracias por continuar en Mega Noticias MX y seguimos en su espacio Dimensión 360. Me da un gusto poder saludar a Jeremías Zúñiga, él es presidente de Comunidades Seguras en Veracruz. Agradecerte esos minutos que nos otorgas en Dimensión 360, Jeremías. Muchas gracias por la invitación. ¿Por dónde empezar a armar las piezas en este México violento hoy en día, Jeremías, con este país totalmente desdibujado? No sé si coincidas con nosotros en el tema de la violencia, en el tema de la inseguridad, donde prácticamente hay que decirlo tal cual, la Guardia Nacional totalmente rebasada, que vino a sustituir a la extinta Policía Federal, pero que tal parece que hoy en día no hay una estrategia en la labor de seguridad. Y surgen interrogantes, por ejemplo, ¿cuál es el uso que se le está dando a los 241 cuarteles que dijo el gobierno federal que se iban a construir? ¿De qué sirven estas reuniones de planeación en materia de seguridad a las 6 de la mañana, que son de manera diaria, Jeremías? Bueno, hay que señalar que la estrategia de seguridad actual es una continuación de la que empezó el presidente Fox, continuó Calderón, en este caso Peña Nieto y el actual gobierno. Es una estrategia donde eje central son el ejército, la marina, lo que son las fuerzas armadas, porque hay que señalar que los gobernadores de las entidades no han hecho ni tampoco hicieron en su momento su trabajo de formar policías confiables y certificados. Quien cometió el primer error y el más grande error desde mi óptica fue el presidente Vicente Fox, cuando desaparece lo que era la Policía Judicial Federal, y muchos de estos elementos simplemente fueron despedidos, se fueron a la calle. No hubo un seguimiento, no hubo un listado, no hubo el qué pasó con cada uno de los elementos. Ingresaron a lo que en su momento se conocía o todavía prevalece como la AFI, jóvenes que habían tomado un curso de 6 meses, que ellos mismos se sentían inseguros, sin la preparación adecuada para poder enfrentar a los delincuentes, a toda esta organización criminal que en ese momento todavía respetaba la autoridad, pero que al día de hoy ya no tiene miramientos. Y entonces lo que estamos observando es que se rompe el esquema de control. Todo lo que era la vieja policía, sabía quiénes eran los delincuentes, la sociedad conocía a sus policías y esto generaba un lazo de confianza entre la sociedad del bien hacer, el bien actuar y los policías. Hoy lo que sucede es que como no se conoce a los policías hay desconfianza. Ahora, no se puede en este momento dejar de utilizar a las Fuerzas Armadas porque no hay policías, hay más de 900 municipios en todo el país que no tienen un solo policía de los más de 2,000 municipios. Estamos hablando que los gobernadores le echan la responsabilidad al Estado de todo homicidio que por simplemente tener rasgos de violencia quieren señalar que tiene que pertenecer a la delincuencia organizada y muchos de estos homicidios les corresponde a ellos. Pero también hay un elemento fundamental que creo que es el fondo esencial de la violencia que vive el país, que es la destrucción de las familias. Lo que observamos es que por el modelo económico, la evolución de la propia sociedad, mamá y papá trabajan, se pierde la figura de los abuelos y bueno, lo que vimos es que estas nuevas generaciones han crecido como matorral, prácticamente sin ninguna instrucción, sin ningunos valores, sin dirección, prácticamente no han sabido manejar ni tener una relación entre la parte afectiva y de vínculos con la familia y la tecnología, y los ha llevado a caer en consumo de estereotipos de vida creado por las estrategias de marketing, que lo que busca es que la gente consuma, y esto sí es colombiana, series venezolanas y ya también a las mexicanas, pues esa apología del delito colombiana, ser hechos jóvenes sin esa identidad emocional, pues hayan caído en la tentación, no diría yo fácil, pero sí que les da poder ante el abandono familiar y falta de identidad en sus hogares. Encontraron esa identidad en grupos delincuenciales, en jóvenes iguales a ellos, donde prácticamente se hicieron de poder a través de un arma, a través de un vehículo, porque el dinero que les, pero sí que les da poder ante el abandono familiar
y falta de identidad en sus hogares, encontraron esa identidad en grupos delincuenciales, en jóvenes iguales a ellos, donde prácticamente se hicieron de poder a través de un arma, a través de un vehículo, porque el dinero que les pagan realmente a la base de ellos es poco. No podríamos decir que es un tema de dinero, es un tema de identidad, es un tema de consumo de drogas, pero ha ido escalando al grado que hoy ya no hay miramientos. Ya prácticamente vemos videos donde ellos se agreden, se degollan, violentan, se desmembran, pero no solo eso. Lo más grave de todo esto es que la misma sociedad ya no se indigna, ya se registra como un hecho más lo que ocurrió en Poza Rica, lo que ocurre en Lagos de Moreno, lo que ocurre en Guanajuato, lo que pueda ocurrir en Quintana Roo. Es decir, ya no se espanta la sociedad, pero lo que sí debemos de hacer es recuperar los valores, de trabajar en la estrategia mediática, que es los políticos, los servidores públicos dejen de hacer política electoral con la seguridad, porque esto lo único que provoca es que todos los que están en la oposición, aunque hoy sean gobierno en su momento, todos los que están en la oposición, aunque hoy sean gobierno en su momento oposición, pues le apuestan a que le vaya mal al gobierno en turno, le apuestan a obstaculizar las estrategias de seguridad y cada sexenio lo que vemos son uniformes nuevos y nuevos nombres a las policías, pero la esencia sigue siendo la misma. Hay que recuperar tres elementos fundamentales. Se perdió el miedo, ya no hay miedo a la autoridad porque el 98% de los delitos quedan impunes, ya no hay miedo al rechazo social porque la sociedad ha empatizado y se siente orgullosa de ser amigos de criminales, y se perdió algo importante que regula la sociedad, que sería el temor a Dios. Ya no hay ese temor. Entonces, si no hay temor a la religión, no hay temor a la muerte, no hay temor al gobierno, no hay temor a la exclusión social, prácticamente cualquier persona con un arma hace lo que quiere, y eso es lo que estamos observando. Por eso los niveles de violencia vienen escalando, porque cada vez son más los jóvenes que participan en actividades delincuenciales. Y ahí está la encuesta del INEGI. La principal causa de muerte de las personas varones de 15 años a 44 son los homicidios dolosos. Son estadísticas que nos comparte el INEGI, como bien dices, Jeremías. Son conceptos sumamente importantes. Lo que mencionabas llama mucho la atención porque esto es una realidad. Estas mesas de seguridad que comenzaste diciendo que comenzó precisamente desde el sexenio de Vicente Fox, que se le ha dado seguimiento, pero que lamentablemente el tema de la seguridad lo han visto hoy los políticos como un tema sexenal de promoción, un tema electoral, pues vaya, pero también el tema de la seguridad, hay un punto sustancial que me llama mucho la atención y que también hay que resaltarlo y ponerlo en la mesa. Hoy en día la descomposición social, bien lo retrataste, son prácticamente, ¿qué se tiene que hacer, Jeremías, para revertir este tema de estas historias de terror que vemos en las narcoseries, en la sangre derramamiento de sangre que hay todos los días en el país, y que nuestros jóvenes, estas nuevas generaciones, se vayan cultivando de otras cosas y no precisamente por este tema de la violencia? Porque también hay otro asunto, y que es una realidad. Hoy en día la disputa entre los cárteles del crimen organizado está ahí, que está dejando una estela, daños colaterales también en la sociedad. Bueno, lo que hay que hacer en el mediano plazo inmediatamente es fortalecer la confianza y los lazos entre sociedad y gobierno y empezar a denunciar. Hay que seguir la estrategia que se llevó a cabo o se sigue llevando a cabo en Yucatán, donde la sociedad prácticamente se denomina chismosa, en el hecho de que cualquier acto sospechoso inmediatamente le llama a la policía. Ahí está un caso de éxito, está Coahuila. Coahuila hace 10 años estaba gobernada por un grupo delincuencial y hoy tiene los mismos niveles de seguridad que Yucatán, en promedio 5 homicidios por cada 100,000 habitantes, y el giro que dio Coahuila pues es relevante. Ahora, por otro lado, se necesita
trabajar en el mediano y largo plazo en la formación de una nueva generación de mexicanos. Pero no se puede hacer esto sin la familia. Los padres tienen que asumir la responsabilidad de ser padres, que no implica únicamente proveer de lo material, de lo físico, de los alimentos. Se requiere crear lazos emocionales para que esos niños crezcan y sepan que sus actos implican a la familia. Y eso nos va a llevar varios años, nos puede llevar de 2 a 3 décadas, y es una apuesta del mediano y largo plazo como país. Se requiere, como lo hizo Corea del Sur, como lo hizo Singapur, que creo que es un ejemplo muy claro, apostarle a la educación. Capacitaron, informaron a los maestros, se realizó una educación en valores, se aplicó la justicia, que es muy importante. Si hoy por cada 100 delitos solamente 2 llegan a una sentencia, hablamos de un 98% de impunidad. Se necesita adecuar esa estadística. Se necesita que las organizaciones que salen a protestar en las calles tomen ahora las instituciones. ¿De qué manera? Denunciando por la vía formal para generar y provocar que la autoridad actúe. Y necesitamos también la participación de todas las creencias religiosas, porque la religión históricamente ha sido una reguladora de la conducta. Entonces se requiere una gran alianza entre el gobierno, la educación a través de los maestros, la participación de los padres en la formación de sus hijos y desde luego, en este caso, todas las creencias religiosas, porque son muy importantes para formar una nueva generación de mexicanos. Y algo muy importante, rechazar desde la familia los actos delincuenciales, porque el día de hoy, desafortunadamente, si un integrante de la familia, sea una joven, un joven, un adulto, ¿qué es lo que sucede? Empieza a llevar recursos económicos a la casa, cambia el vehículo, mejoran sus condiciones de vida, pero resulta que la persona no trabaja y entonces la familia acepta, es permisible, se ven beneficiados, y cuando esta persona desaparece, es agredida, pierde la vida, entonces la familia se expresa con indignación. Pero primero también hay que tener conciencia que para que esa persona llegara a delinquir, tuvo que atravesar una situación muy difícil dentro de la familia, porque la pobreza no es una justificación para delinquir. Hay otras maneras de salir adelante, requieren más esfuerzo, pero se requiere también el apoyo familiar y la identidad. Y yo cerraría diciendo aquella frase que antes salía todas las noches en la radio, cuando preguntaban, ¿sabe usted dónde están sus hijos? Yo hoy preguntaría a las familias, ¿saben ustedes en qué trabajan los miembros de su familia? ¿Saben ustedes quiénes son los amigos de sus hijos, de sus hijas? Porque hoy las comisiones estatales y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuando una persona desaparece, sobre todo los jóvenes, le preguntan a los padres, ¿su hijo tenía tatuajes? Y responden, no sé. ¿Sabe quiénes son los nombres y de sus amigas y sus amigos de sus hijos? Resulta que solo se saben los apodos, no saben dónde viven, no saben los números telefónicos. Entonces prácticamente no hay una identidad. Por eso la importancia de preguntarse, ¿sabe usted dónde están sus hijos? Muy bien, conceptos muy claros, Jeremías, y por supuesto es parte de esta descomposición social que hay que rehacerla a través de la educación, como bien comentas. Te agradezco mucho, Jeremías Zúñiga, tu tiempo, presidente de Comunidades Seguras allá en Veracruz. Agradecerte estos minutos y nos vemos en la próxima, y muchas gracias, Jeremías Zúñiga. Con esto voy a una pausa y regreso en Dimensión 360.